Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Pues el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, presenta una iniciativa que creemos que tiene cierto relieve a la vista del proceso que podríamos denominar de liquidación del Banco Pastor, el Banco Popular, ¿no? Liquidación porque realmente cada día que pasa estamos comprobando cómo realmente se ha vertebrado una auténtica argucia para poder avanzar en lo que desde hace años se viene propiciando, que no es más que un fenómeno de auténtica concentración bancaria en un proceso, además, que podríamos denominar de oligopolio financiero. Este oligopolio financiero, señor presidente, tiene, digamos que, dos riesgos muy elevados en nuestro país. Un primer riesgo es de carácter económico. Podemos destacar que el elevadísimo grado de concentración bancaria que dispone en estos momentos España es realmente elevado y podría colocar en una posición muy difícil a nuestro país en el caso de continuar por una senda en la que las entidades financieras continúan con un mal estado de salud y, por otra parte, también unos elevados riesgos de carácter democrático. Todo esto tiene que ver, como se dan cuenta ustedes, con un rescate bancario que está pagando la ciudadanía y que todavía esta ciudadanía no ha tenido la debida justificación o el esclarecimiento de lo que realmente ha sucedido, como ustedes saben, en nuestro país. Lo que es realmente preocupante es que, efectivamente, frente a las comparativas con otros países, España presenta un elevadísimo grado de concentración bancaria, de tal modo que tan solo 5 entidades alcanzan el 72% del negocio bancario, frente a otros países, como el caso de Alemania, que, sin embargo, su cifra es mucho menor, al 31%, ¿no? Esto, por tanto, digamos que es una grave amenaza. En este sentido, señor presidente, para nuestro grupo, ante este elevadísimo grado de concentración bancaria, nos parece especialmente relevante que Bankia continúe estando en las manos públicas. Que continúe estando en las manos públicas porque, efectivamente, Bankia es la cuarta entidad financiera de este país y si se propicia la privatización de la misma, obviamente, este riesgo de concentración bancaria realmente sería muchísimo más elevado. Para nuestro grupo, defender en este contexto Bankia en la red pública es defender a la economía española del oligopolio y, por supuesto, defender esto que tanto les gusta a ustedes, que es la libre competencia o el mercado de la competencia, ¿no? Pero, además de este elevadísimo grado de concentración bancaria, tiene un efecto muchísimo más perverso la liquidación del Banco Pastor, el Banco Popular, cual es un fenómeno calculado y buscado de centralización. Había interés claro, y así lo entendemos nosotros, por finiquitar lo que eran poderes territoriales en la decisión, en la toma de decisión de entidades financieras que primero eran las cajas de ahorro, pero que ahora vemos también que el fenómeno Banco Pastor en Galicia y Banco Popular en el resto del Estado pues tenía un peso muy decidido. El caso particular del Banco Pastor en Galicia, que digamos que es el gran negocio que hace en este caso el Banco Santander, tiene que ver justamente con esa parte de la economía productiva que supone el 18% a través de actividad productiva de las pymes. No es cosa pequeña, pero nosotros entendemos que ahí hay dos operaciones calculadas. Primero, avanzar en la concentración y dos, avanzar en un proceso de centralización en la que las comunidades autónomas carezcan de poderes financieros propios. Por tanto, esto digamos que es muy mala noticia para nuestro país. Pero quizás la liquidación del Banco Pastor y del Banco Popular es muy mala noticia para la economía española por muchísimos elementos. La primera de ellas porque nos coloca en una situación de riesgo realmente sistémico, como hemos dicho, por la concentración, pero por muchos más riesgos que también conlleva este fenómeno. El primero de ellos, la posible obligación de acudir a despidos masivos, tanto en el conjunto del Estado, como saben ustedes, una plantilla que ronda los 10.000 trabajadores, como en el conjunto de Galicia, con una plantilla que tiene 1.430 trabajadores y trabajadoras. Si no lo evitamos, como pedimos en esta iniciativa, obviamente el Banco Santander propiciará el despido, insisto, de estos trabajadores y trabajadoras. En un contexto, además, en el que ya venimos de un proceso de reestructuración
del propio Banco Santander con 2.500 trabajadores y trabajadoras, y también venimos de un ERE antecedente en el propio Banco Popular. Pero también tiene elevados riesgos en lo que tiene que ver en la exclusión financiera, en lo que tiene que ver con el cierre de oficinas. Les voy a poner el ejemplo de nuestro país, de mi país, particularmente de Galicia. Tenemos 202 oficinas, la mitad de ellas coinciden en las ubicaciones con oficinas del Banco Santander, muchas de ellas en pequeños municipios y en zonas rurales. Bueno, pues a todas luces parece bastante evidente que esto va a suponer el cierre inmediato de estas oficinas. No hace falta que les explique lo que esto va a suponer, pero no solo es en Galicia, es en las restantes oficinas del conjunto del Estado. Pero también pierden 300.000 pequeños accionistas que, digamos que aquí vuelven a sufrir como un fenómeno estafa, y aquí queremos detenernos también, y hemos presentado en nuestro grupo otras iniciativas que cooperan con esta, que obviamente es limitar de manera permanente lo que son las operaciones en corto y al descubierto, porque obviamente lo que ha pasado, y ahora lo estamos comprobando, es que esos fondos de inversión que están en el interior de este proceso, o esos accionistas, un total de tan solo 126 accionistas, fueron realmente los causantes de propiciar la bajada estrepitosa del valor de las acciones de este banco. Es decir, una operación realmente no solo especulativa, sino mortal y consentida y amparada por el conjunto de organismos de nuestro país. Pero además, lo que tiene que ver, ¿no?, con los propios fenómenos de limitación de la competencia en nuestro país. La verdad es que nosotros nos hacemos algunas reflexiones, ¿no? Y la primera sería, ¿para qué sirven en nuestro país los test de estrés? ¿Para qué sirvieron? Esto parece bastante tomadura de pelo, si me permiten la expresión. ¿Para qué valen las auditorías en las entidades financieras? ¿Para qué vale el Banco de España? ¿Para qué sirven los propios organismos reguladores? ¿Para qué sirve el Ministerio de Economía y Hacienda, los dos en nuestro país? Porque realmente lo que hemos vivido con el proceso del Banco Popular y el Banco Pastor es realmente una auténtica irresponsabilidad y, si me permiten, insistimos, de auténtica tomadura de pelo. El 19 de abril, el señor Guindos, ante esta misma comisión, nos decía que no había ningún riesgo ni ningún peligro respecto del Banco Popular. No les voy a decir lo que decía el gobernador del Banco de España, porque lo conocen perfectamente. Entonces, aquí realmente entendemos nosotros que lo que hay es una lectura unívoca desde hace 10 años en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema financiero español. Y el relato que ustedes están construyendo realmente es falaz. Hace 10 años empezamos una crisis, llevamos más de 120.000 millones de euros para el sistema financiero de nuestro país, y ahora, transcurridos 10 años, vemos como el sistema financiero español no solo no está saneado, sino que adolece de las mismas dolencias que en el momento iniciático de la crisis. ¿Cuáles eran las dolencias del partido del Banco Popular, el Banco Pastor en Galicia? Pues efectivamente, los mismos del arranque de la crisis, la presencia de activos inmobiliarios altamente tóxicos, estos días se revelaban de esta manera, y desde luego la inacción y todos los fallos posibles en cuanto a la gestión del mismo. Por tanto, si me permiten, respecto de estos riesgos, digamos que estamos ante una auténtica estafa democrática. Gana solamente una entidad, gana el Banco Santander, gana la señora Botín, a pesar de que ser una accionista muy pequeña en ese gran Banco Santander, en el que, como ustedes saben, un fondo de inversión, BlackRock, ostenta el 12,5% de la posesión de ese banco, pero pierde la mayoría de la sociedad. Pierden los trabajadores y trabajadoras si son despedidos, pierde la ciudadanía con el cierre de oficinas, pierden los pequeños ahorradores. En definitiva, un negocio para una sola entidad e, insistimos, estafa democrática para el resto de los mortales. En este sentido, ¿qué les pedimos en esta iniciativa? Pues, en primer lugar, lo que parece que tiene sentido común y no tolerarían los ciudadanos y ciudadanas de este país, y es que no recaben un céntimo de euro público para toda esta operación, aunque sabemos, no somos ingenuas, que obviamente están los créditos fiscales y demás en este proceso. En segundo lugar, ¿qué pedimos también? Obviamente, lo obvio, que no se cierre ninguna entidad, ninguna oficina bancaria y, por supuesto, no se despida trabajadores y trabajadoras.
Lo que tiene que ver con, con una importancia para Galicia, como es la Fundación Barrié, en la que muchos jóvenes y muchas estudiantes, ¿no?, tienen becas de esta fundación, e incluso la obra social que tiene la propia Fundación Barrié es de una relevancia vital en Galicia, pues desde luego que se preserve como tal. Y el elemento central, el último, y es que desde luego, señor presidente, y con esto termino, hay una auténtica responsabilidad de golfería gestionando, en este caso, las entidades financieras que no son cajas, son bancos en este caso, que han conllevado a la catástrofe en una gestión nefasta en este proceso. Y, por supuesto, obviamente, creemos que se deben de depurar todas estas responsabilidades para llegar hasta el final y saber de manera cierta qué es lo que ha pasado una vez más con la liquidación de esta entidad bancaria. Y en este sentido les pedimos el voto favorable para estos 5 puntos que exponemos en nuestra proposición no de ley. Muchas gracias, señora Díaz. A esta proposición no se han presentado enmiendas y, por tanto,